segundos antes de abordar mi vuelo, anuncié públicamente mi divorcio. Mi esposo Theo, que estaba en el hospital atendiendo a su amante mientras daba a luz a su hijo, corrió furioso hacia el aeropuerto. Cuando el anuncio de embarque para el vuelo AF145 a París resonó por la terminal por tercera vez, pulsé el botón de en vivo en la pantalla de mi teléfono. El número de espectadores en la esquina superior derecha comenzó a subir a una velocidad increíble, de unos pocos cientos a varios miles y luego decenas de miles. Todo esto tomó menos de 10 segundos. Orienté la cámara hacia mi rostro ligeramente pálido, pero sorprendentemente tranquilo. Luego, lentamente, levanté un documento con una firma fresca y un sello notarial. Hola, mi nombre es Emily Parker. Mi voz, cortando el ruido ambiental del aeropuerto JFK, llegó a los espectadores de la transmisión en vivo con absoluta claridad. Antes de salir del país para comenzar una nueva vida, hay algo que creo que todos deben saber. Desdoblé el documento para que la cámara pudiera capturar claramente el encabezado en negrita en la parte superior. Acuerdo de liquidación matrimonial. El chat en vivo explotó. Los comentarios se derramaron como una inundación torrencial, moviéndose tan rápido que eran casi imposibles de leer. Todo lo que pude ver fue un desenfoque interminable de signos de exclamación e interrogación. Moví la cámara, enfocándome en la información clave en la parte inferior de la página. En la línea designada para la firma del esposo, una escritura audaz y elegante decía, James Miller, con fecha de hace 3 días. Y en la línea para la esposa, debajo de mi nombre, Emily Parker, la tinta aún estaba fresca. Lo había firmado esta mañana. 1. Así es. El señor James Miller, CEO de Miller Capital, y yo estamos terminando nuestro matrimonio de 5 años. Hablé lentamente, asegurándome de que cada palabra fuera dolorosamente clara. La razón del divorcio es muy simple. Hice una pausa, dejando que las especulaciones salvajes se encendieran en el chat, luego saqué otro teléfono de mi bolso. Era un dispositivo viejo, uno que guardaba todas las pruebas de mi autoengaño durante el último año. Abrí la galería de fotos, seleccioné una imagen y la acerqué a la lente. La toma estaba ligeramente borrosa, obviamente tomada en secreto, pero cualquiera podía reconocer de inmediato al hombre que sostenía suavemente a una mujer muy embarazada mientras la acompañaba a la sala de maternidad VIP de un prestigioso hospital de Manhattan. Era James Miller, cuyo rostro aparecía con frecuencia en las portadas de Forbes y de Wall Street Journal, y la mujer, apoyada en él, acariciando afectuosamente su vientre notablemente redondo. 1. ¿Quién más sino su asistente ejecutiva, Ashley Greene? La marca de tiempo en la foto era claramente visible. Hace 6 meses, mientras yo administraba su hogar, cuidaba de su madre y sacrificaba mi propia carrera, mi esposo de 5 años estaba acompañando a su amante a sus citas programadas de ginecología. Mi voz se mantuvo firme, aunque una extraña nota de burla se coló. El número de espectadores acababa de superar el 500.000. La plataforma incluso se ralentizó por una fracción de segundo debido a la afluencia masiva de tráfico. En cuanto a hoy, miré el enorme panel electrónico de salidas en la Terminal 4. El estado de mi vuelo había cambiado a última llamada. En este mismo momento, mientras estoy aquí hablando con ustedes, mi querido esposo, el señor James Miller, probablemente esté en la suite de parto VIP más cara del Hospital Lenox Hill en el Upper East Side, tomando la mano de su amante, esperando el nacimiento de su hijo. Ah, claro, dije, como si acabara de recordar algo. Abrí un archivo de audio y le di a reproducir. A través de la estática, se escuchó el gemido pesado y entrecortado de una mujer, seguido inmediatamente por la voz de James, ansiosa y tierna de una manera que nunca había experimentado. No tengas miedo, Ashley. Estoy aquí. Doctor, entre. Mi esposa está teniendo al bebé. La grabación fue corta, menos de 10 segundos, pero fue suficiente. Este mensaje de voz había sido dejado accidentalmente en la línea fija de nuestra casa adosada del Upper East Side hace media hora por el asistente de James. Había tenido tanta prisa que marcó el número equivocado. Apagué la grabación y miré los comentarios, que se habían vuelto completamente locos, y los regalos digitales que inundaban la pantalla. El último rastro de color se desvaneció de mi rostro, dejando solo una fría determinación. Así que, este acuerdo de divorcio es mi pequeño regalo de baby shower para mi esposo, su esposa, la señorita Ashley Greene, y su futuro hijo.
Les deseo a su familia de 3 lo mejor para que se pudran juntos y se mantengan alejados de la vida de los demás. En cuanto a mí, anhelo escapar de este infierno y encontrar una nueva vida feliz. Miré a la cámara y sonreí, la primera sonrisa verdaderamente ligera y sin cargas que había logrado en 5 años. Adiós, James. Y realmente quiero decir adiós. Con eso, terminé la transmisión decisivamente. El mundo se volvió instantáneamente mucho más silencioso. Todo lo que quedó fueron los anuncios del aeropuerto y el latido de mi propio corazón, resonando como un tambor de guerra. Saqué la tarjeta SIM del teléfono viejo, la partí por la mitad y la tiré junto con el dispositivo a la papelera más cercana. Doblé cuidadosamente el acuerdo de divorcio original y lo guardé en el bolsillo interior de mi gabardina. Luego, agarrando mi equipaje de mano, me di la vuelta y caminé hacia la puerta de embarque. No miré hacia atrás ni una sola vez. En ese mismo instante, fuera de la suite de maternidad VIP del hospital Lenox Hill, James Miller se aflojó irritablemente su corbata de seda Tom Ford, mirando fijamente la puerta cerrada. Los gritos intermitentes de Ashley Greene resonaban por el pasillo, haciendo que su pecho se apretara, aunque una extraña e inexplicable anticipación también burbujeaba en su interior. Su madre, Eleanor Miller, estaba sentada en un lujoso banco cercano, agarrando su bolso Birkin Vintage en su regazo, murmurando por lo bajo. No estaba claro si estaba rezando por el parto seguro de su nieto o maldiciendo a Emily, esa gallina estéril que había ocupado espacio y se negaba a irse. 1. James, tengo mucho miedo. El llanto sollozante de Ashley atravesó la pesada puerta de roble. No tengas miedo, Ashley. Estoy aquí afuera. James inmediatamente dio un paso adelante, contestándole. Su voz goteaba una ternura que ni siquiera se daba cuenta de que poseía, una ternura que Emily apenas había conocido en 5 años. Fue entonces cuando su asistente personal, Kevin, corrió hacia él, con el rostro tan pálido como una sábana, sosteniendo un iPad como si fuera una granada en vivo. 1. Ni siquiera se molestó en saludar. Señor Miller, James, señor, hay un problema enorme. James frunció el ceño, lanzándole una mirada furiosa. ¿Qué demonios te pasa? ¿No ves lo que está pasando aquí? Kevin, sudando profusamente, simplemente le empujó el iPad bajo la nariz a James. Es su esposa, Emily. ¿Ella? Ella acaba de transmitir en vivo por Internet desde el aeropuerto. Todo Internet. Todo el país está explotando. Congelada en la pantalla estaba la transmisión de Emily. Estaba en pausa en el momento exacto en que levantaba los papeles de divorcio. Su voz aterradoramente tranquila resonaba por los altavoces. El señor James Miller, CEO de Miller Capital, y yo estamos terminando nuestro matrimonio de 5 años. Las pupilas de James se contrajeron violentamente. Le arrebató el iPad, sus dedos temblorosos desplazándose frenéticamente por la línea de tiempo. Vio la foto del hospital tomada en secreto. Escuchó esa maldita grabación del buzón de voz. El rostro pálido y sonriente de Emily se sintió como una astilla de hielo dentada clavada directamente en sus ojos y en su corazón. ¿Cómo se atreve? Siseó James entre dientes. Su rostro se puso ceniciento, las venas abultadas en sus sienes. Él, James Miller, había controlado todo en sus más de 30 años de vida. Nunca había sido sometido a tal humillación pública, especialmente no por la usualmente sumisa y obediente Emily. Ella lo había despellejado metafóricamente vivo y expuesto sus huesos. La transmisión en vivo había terminado, pero las secciones de comentarios, los retweets, los temas de tendencia en X, anteriormente Twitter, y TikTok, todo estaba teñido de un rojo brillante. Miller Capital CEO. Hace trampa. Emily Parker divorcio en vivo. James Miller expuesto. En cuestión de minutos, aparecieron alertas de noticias de última hora de las principales redes financieras junto a estas etiquetas. Su iPhone personal comenzó a vibrar sin cesar. La pantalla mostraba nombres de miembros de la Junta, socios de Wall Street y contactos de periodistas, pero la mayoría eran números desconocidos. Se volvió loca. Perdió completamente la cabeza. Eleanor se había acercado y había visto lo que estaba pasando. Estaba tan furiosa que dejó caer su bolso de diseñador. Esa bruja.
Quiere arruinar a nuestra familia. Arruinarte a ti, James. Rápido, que alguien la traiga aquí a rastras. Que borre todo. Que se disculpe. James arrojó el iPad contra el suelo de mármol con todas sus fuerzas. El crujido resonante silenció incluso los gritos de la sala de partos por un breve segundo. Kevin se encogió, demasiado aterrorizado para recoger el dispositivo destrozado. El pecho de James se agitaba. Su mente era un caos absoluto. Furia, shock y una pizca de puro terror, uno que se negaba a admitir incluso para sí mismo, se mezclaron en un cóctel tóxico. Emily, la mujer que estaba perpetuamente confinada a su cocina, a su sala de estar, atendiendo a su madre, siempre tan callada, tan complaciente. ¿Cómo pudo ella? ¿Cómo se atrevió? ¿No lo amaba hasta el punto de perderse a sí misma? ¿Podría siquiera sobrevivir sin la familia Miller? ¿Sin él? ¿Dónde está ella ahora? James agarró a Kevin por el cuello de su traje, con los ojos inyectados en sangre. El aeropuerto. Basado en el fondo del vídeo, es la Terminal 4 del JFK. Mirando los paneles de salidas, probablemente el vuelo 145 de Air France a París. La salida es a las 10:45 de la mañana. Probablemente esté a punto de despegar, balbuceó Kevin aterrorizado. James levantó la cabeza para mirar el reloj digital en la pared del hospital. 10:38 de la mañana, 7 minutos. Busca el coche. JFK. Muévete ahora. Rugió James, dando media vuelta y corriendo hacia los ascensores. 1. James, ¿a dónde vas? Chilló Eleanor. Ashley está dando a luz. Tu hijo está a punto de nacer. Quédate aquí, madre. Gritó James por encima del hombro, sin romper su paso. Su voz era: tengo que encontrarla. Tenía que hacerlo. No podía dejar que Emily simplemente se fuera. Absolutamente no. Ella había aniquilado su reputación, rasgado la fachada de la familia Miller, y ahora pensaba que podía simplemente volar. Ni soñando. Tenía que atraparla, exigirle saber qué demonios quería, obligarla a tragarse cada palabra, emitir una retractación y salvar el precio de las acciones de Miller Capital. En cuanto a Ashley y el bebé, el pensamiento pasó fugazmente antes de ahogarse en un océano de rabia y la aterradora pérdida de control. Solo tenía un pensamiento: atrapar a Emily. Como un huracán, James salió del hospital y se lanzó a la parte trasera de su SUV negro que estaba en ralentí. JFK a toda velocidad. Pagaré por cada semáforo en rojo que te saltes, le gruñó al conductor. El SUV se lanzó violentamente hacia adelante, los neumáticos chirriando contra el asfalto de Manhattan. Durante todo el trayecto, James marcó implacablemente el número de Emily. El suscriptor al que ha llamado está apagado o fuera del área de cobertura. La fría voz automatizada se repetía sin cesar. Furioso, se arrancó la corbata y la tiró a un lado. La FDR Drive pasaba borrosa por su ventana, pero se sentía agonizantemente lento. Abrió sus aplicaciones de noticias. Debajo de los artículos sobre él, había interminables corrientes de burla, maldiciones y chismes. Todos esos artículos de relaciones públicas sobre su brillante carrera y su matrimonio perfecto eran ahora armas que demostraban su hipocresía. Los analistas financieros ya predecían una caída devastadora para las acciones de Miller Capital en la apertura. ¡Maldita sea! James golpeó el asiento de cuero con el puño. El conductor se encogió y pisó el acelerador con más fuerza. 10:42 de la mañana. El SUV se detuvo bruscamente frente a la Terminal 4. Antes de que se detuviera por completo, James salió, ignorando las miradas sorprendidas de los viajeros, y corrió hacia las puertas de salida internacionales. 1. 10:43 de la mañana. Llegó al mostrador de facturación de Air France. Estaba cerrado. Corrió hacia el control de seguridad de la TSA. El pánico se apoderó de él al ver las interminables filas serpenteantes. No pudo localizar a Emily por ningún lado. «Emily. Emily. Sal de aquí», gritó,
perdiendo todo sentido del decoro de élite, atrayendo la atención inmediata de los agentes de la TSA y la policía del aeropuerto. Señor, tiene que calmarse y retroceder, exigió un oficial. Apártese de mi camino. James empujó al oficial a un lado, sus ojos inyectados en sangre escaneando frenéticamente esa silueta familiar, la mujer que siempre vestía colores apagados, que siempre lo seguía en silencio un paso por detrás. Ella había desaparecido sin dejar rastro. 10:44 de la mañana. El intercomunicador sonó. Última llamada de embarque para el vuelo 1145 de Air France a París. Las puertas de embarque están a punto de cerrarse. James giró la cabeza hacia los enormes ventanales panorámicos que daban a la pista. A través del cristal, vio el enorme avión de pasajeros retrocediendo lentamente de la puerta. Una sensación de impotencia sin precedentes, casi desesperada, lo invadió. Había perdido. Emily realmente se había ido. Mientras él estaba con otra mujer llevando a su hijo, Emily había usado una sola transmisión en vivo para clavarlo a él y a todo su imperio en una cruz de humillación pública antes de salir con gracia del escenario. El avión rodó por la pista, tomó velocidad, levantó su morro y perforó las nubes. James se quedó inmóvil en el lugar, observando cómo la aeronave se encogía hasta ser solo una mota plateada perdida en el cielo. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas, dejando medias lunas sangrientas. Emily, vas a arrepentirte de esto. El suave golpe de la puerta del avión al cerrarse sonó como el mazo de un juez, separándome finalmente de los últimos 5 años. Me recosté en el lujoso cuero de mi suite de primera clase y cerré los ojos. Mis dedos trazaron inconscientemente el borde del acuerdo de divorcio en el bolsillo de mi abrigo. La fría compostura que había mantenido con tanto esfuerzo en la terminal se desvaneció como una marea menguante, dejando tras de sí un agotamiento profundo y un entumecimiento hueco. Una azafata se acercó suavemente, ofreciéndome una copa de champán. Negué con la cabeza, pidiendo solo una manta. La suave cachemira, con el calor seco de la cabina, se extendió sobre mí. El avión aceleró, presionándome contra mi asiento. La ciudad de abajo, la ciudad que contenía 5 años de mi juventud, mis lágrimas, mi resistencia y mi devastador contraataque final, se encogió bajo el ala hasta ser tragada por las nubes. Finalmente había escapado. A medida que mis nervios tensos se relajaban, los recuerdos que tanto me había esforzado por reprimir se liberaron como animales salvajes que escapan de una jaula. No había empezado así. Hace 5 años, Emily Parker, de 25 años, era una estrella en ascenso en el mundo del diseño de joyas a medida en Nueva York. Aunque mis padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando era pequeña, y había salido adelante en la Parsons School of Design con becas y trabajos ocasionales, mi talento y mi cuaderno de bocetos eran mi armadura. Conocí al brillante James Miller, de 30 años, en una gala de la industria en el Soho. El joven titán de Miller Capital, apuesto, increíblemente rico, con un encanto impecable. Su mirada atravesó la abarrotada sala y se fijó en mí con una admiración no disimulada y la determinación de un depredador por conquistar. En aquel entonces, cuando escuchó que me encantaban las estrellas, alquiló el planetario Hayden del Museo de Historia Natural solo para nosotros. Se quedaba despierto toda la noche esperándome terminar un boceto, solo para ser el primero en verlo. Me tomaba la mano con fuerza en público, diciéndole a todo el mundo, Emily es la mujer más talentosa que he conocido. Pensé que había encontrado el amor que sanaría el vacío de seguridad infantil que siempre había llevado. Así que cuando se arrodilló en mi pequeño apartamento de Brooklyn, sosteniendo un anillo de diamantes impecable y dijo, Emily, cásate conmigo. Déjame cuidar de ti el resto de tu vida, lloré y asentí. Sin dudarlo, le entregué mi carrera, mi independencia y mi futuro. La boda en el plaza fue espectacular, el epítome del sueño de cuento de hadas de toda chica. Pero la primera grieta en la zapatilla de cristal apareció al día siguiente. En nuestra primera noche de regreso en la extensa y fría casa adosada del Upper East Side, mi nueva suegra, Eleanor Miller, me convocó a su sala de estar privada. El aire era denso con el asfixiante olor a velas caras de Home Alone. Eleanor, envuelta en una bata de seda, estaba sentada en un sillón de terciopelo, con un broche Chanel vintage prendido en la solapa. Sus ojos recorrieron mi sencillo vestido como un bisturí. Ya que has entrado en la familia Miller,
Debes cumplir con nuestros estándares, comenzó Eleanor, su voz aguda y sin dejar lugar a discusión. James trabaja muy duro. Todos los asuntos domésticos, grandes y pequeños, son ahora tu responsabilidad. Su padre murió joven. Crié a James sola y mantuve a esta familia a flote. No fue fácil. Ahora que estás aquí, esa carga recae en ti. Entiendo, Eleanor. Haré lo mejor que pueda. Asentí respetuosamente. Eleanor se burló. Escuché que solías dibujar pequeñas baratijas. La esposa de la familia Miller no debería estar en público tratando de conseguir dinero. La gente susurrará que no te mantenemos. Tu trabajo es apoyar a James, administrar al personal de la casa, supervisar mis galas de caridad y darle a esta familia un heredero lo antes posible. Mis manos se apretaron. El diseño de joyas era la pasión de mi vida. Pero mirando el rostro inflexible de Eleanor y pensando en James, me tragué las palabras: quiero seguir trabajando. Pensé, quizás es temporal. Quizás cuando tengamos un hijo, las cosas se relajarán. No me di cuenta de que era solo el principio. James realmente estaba ocupado. Después de la luna de miel, empezó a llegar a casa cada vez más tarde, a menudo con un leve olor a perfumes desconocidos. Cada vez que preguntaba, su respuesta era siempre la misma. Negociaciones difíciles, clientes difíciles. No seas paranoica. Se frotaba las sienes exhausto, haciendo que mi preocupación pareciera una molestia. Mientras tanto, las reglas de Eleanor eran tan agonizantemente insignificantes que rozaban la tortura psicológica. Su avena orgánica cortada con acero tenía que prepararse precisamente a las 7 de la mañana. Ni demasiado espesa, ni demasiado líquida. Los arreglos florales en su suite tenían que cambiarse diariamente, completamente libres de polen. Los muebles tenían que estar alineados con sus especificaciones neuróticas exactas. Una silla movida una pulgada fuera de lugar provocaba una diatriba. Sus suéteres de cachemira y sus vestidos de alta costura tenían que ser lavados a mano por mí personalmente porque no confiaba en el personal. Giraba como un trompo alrededor de esa enorme casa adosada, orbitando a la madre y al hijo. Mis pinceles acumulaban polvo. Mis cuadernos de bocetos estaban enterrados en el fondo de un cajón. Mi mundo se encogió de la vibrante escena artística de Manhattan a la cocina, el lavadero y la sala de mi suegra. James no notó la luz muriendo en mis ojos. O más bien, no le importó. Disfrutaba de la vida perfectamente curada que le mantenía, y el hecho de que alguien se ocupara de su dominante madre, pero se volvió increíblemente tacaño con su afecto o elogios. A veces intentaba decirle lo sola que me sentía, lo sofocada que me sentía. Él me interrumpía impacientemente. Mi madre está envejeciendo, Emily. Y tiene sus costumbres, solo sopórtalo. ¿Es realmente tan difícil? Me estoy matando en la oficina para mantenernos. Cuando llego a casa, solo quiero algo de paz. Solo sopórtalo. Ese se convirtió en el tema de mis 5 años de matrimonio. Pensé que mi paciencia y sacrificio eventualmente me ganarían una pizca de sinceridad, un poco de comprensión. Eso fue hasta hace 2 años, cuando Ashley Greene entró en la vida de James como su asistente ejecutiva. Joven, deslumbrante, educada en la Ivy League y ferozmente ambiciosa. Miraba a James con una adoración descarada y un hambre insaciable. Hacia mí, la esposa del jefe, mantenía una apariencia de extrema cortesía, pero el desprecio en sus ojos era inconfundible. La primera alarma sonó cuando encontré un pendiente de diamantes Cartier en el bolsillo de la chaqueta de James. No era mío. Lo confronté. Él frunció tanto el ceño que se podía aplastar una mosca entre sus cejas, me lo arrebató y suspiró molesto. Una clienta lo dejó caer en el coche. Los asistentes se están volviendo descuidados. Le pediré a Ashley que se encargue de ello mañana. Ashley, dijo su nombre con tanta naturalidad. Entonces las alarmas se convirtieron en un repique constante. Cuando su teléfono vibraba, miraba la pantalla, rechazaba la llamada y salía a la terraza para devolverla. Sus viajes de negocios fuera del estado de repente coincidían perfectamente con las geoetiquetas del Instagram de Ashley. Llegaba a casa más tarde, y ese perfume de nicho desconocido en su cuello se convirtió en un elemento permanente.
Como una patética detective aficionada, reuní las pistas pero me faltaba el valor para quitar la venda. Estaba aterrorizada de que, si lo hacía, esta casa, la que había sacrificado 5 años de mi juventud y dignidad para construir, se derrumbaría por completo. Incluso me alimenté de la patética ilusión de que era solo una aventura, que se aburriría y volvería a mí. Hasta hace un año, cuando Ashley me envió un mensaje de texto. Sin palabras, solo una foto. Fue tomada en un comedor privado de un restaurante con estrella Michelin. James estaba recostado en un sillón de cuero, con los ojos cerrados, aparentemente dormido. Ashley apoyaba la cabeza en su hombro, tomándose una selfie con una sonrisa triunfante y burlona. En el fondo, una botella vacía de Burdeos Vintage y 2 copas de vino eran claramente visibles. Un segundo mensaje siguió inmediatamente. Señora Miller, James dijo que está exhausto y no volverá a casa esta noche. Oh, por cierto, se ve tan lindo cuando duerme. En ese momento, estaba sentada sola en mi enorme y vacía sala de estar. Mis manos y pies se convirtieron en hielo. Todo mi cuerpo temblaba. La humillación, la rabia y la desesperación absoluta casi me engulleron por completo. Con dedos temblorosos, marqué el número de James. Después de varios timbrazos, finalmente respondió. El fondo estaba en silencio. Hola. Su tono era espeso con la molestia de ser molestado. James. Mi voz temblaba tanto que apenas la reconocí. ¿Dónde estás? En la oficina trabajando. Te lo dije. ¿Pasó algo? Su tono estaba lleno de extrema impaciencia. Miré la vil foto que brillaba en la pantalla de mi teléfono. Mi garganta se cerró tan fuerte que no podía respirar. Mucho menos hablar. Nada, susurré. Estoy ocupado. Ni siquiera esperó a que me despidiera antes de colgar. El tono demarcado martilleaba mis tímpanos. James no regresó a casa esa noche. Me senté en el sofá de la sala hasta que salió el sol sobre Manhattan. Esa fue la primera vez que me di cuenta claramente de que mi matrimonio, mi hogar, todo lo que había protegido desesperadamente, se había podrido hasta la médula hacía mucho tiempo. La parte más patética fue que todavía no tuve el coraje de irme. Aislada del mundo durante 5 años, no tenía ingresos ni ahorros. El estrés crónico y el agotamiento habían arruinado mi salud. Eleanor ocasionalmente me recordaba, sin nuestra familia, no eres nadie. Una huérfana sin antecedentes debería estar de rodillas agradeciendo a Dios por esta vida. Era un pájaro con las alas cortadas, encerrada en una jaula dorada sin fuerza ni dirección para volar. La gota que colmó el vaso fue la gala benéfica de Eleanor hace 3 meses. Ashley asistió como un miembro crucial del equipo ejecutivo. Llevaba un ceñido vestido carmesí. Su vientre apenas comenzaba a mostrar una protuberancia visible. Se paró justo al lado de James, riendo encantadoramente, entreteniendo a los invitados como si fuera la anfitriona. Eleanor fue nauseabundamente dulce con ella, incluso elogiándola en voz alta frente a las socialites. Ashley es una chica tan capaz y brillante, no como algunas personas que solo ocupan espacio y ni siquiera pueden producir un heredero. La élite del Upper East Side intercambió miradas y susurros cómplices. Yo estaba en un rincón con una copa de champán, sintiéndome como el remate de una broma cruel. A mitad de la noche, fui al tocador a retocarme el maquillaje. Ashley me siguió. El baño estaba vacío. Mirándose en el espejo, se aplicó una nueva capa de lápiz labial rojo, sus ojos fijos en mi reflejo con la suficiencia de una vencedora. Emily, comenzó lentamente. Sabes, en realidad te admiro por soportar tanto durante tanto tiempo. Apreté mi tubo de lápiz labial, mis uñas se clavaban en mis palmas, pero tu paciencia se ha agotado. Se volvió para mirarme, colocando deliberadamente una mano cuidada sobre su vientre redondo. Su voz era baja, pero cada palabra era un disparo. Estoy embarazada. 4 meses. James dijo que tan pronto como nazca el bebé, se divorciará de ti y se casará conmigo. Se acercó un paso más. El empalagoso olor de su perfume me golpeó la nariz, revolviendo mi estómago. ¿Quién crees que elegirá a su madre? ¿La nuera que le da un nieto o la aprovechada estéril? Sonrió, sus ojos venenosos.
Vete por tu cuenta mientras aún te queda algo de dignidad. Porque cuando James te siente para decírtelo él mismo, será mucho más feo. La miré a la cara perfectamente contorneada, al triunfo y la burla no disimulados en sus ojos, a la mano protectoramente apoyada sobre su hijo y el de James, y la cuerda que me había mantenido unida durante 5 años finalmente, violentamente, se rompió. No hubo un colapso histérico, ni lágrimas. En cambio, una claridad helada y penetrante me invadió. Resultó que todos mis años de resistencia, sacrificio y compromiso fueron solo una broma para ellos, una estupidez para ser pisoteada y descartada. No lloré. No grité. Simplemente la miré con una sonrisa aterradoramente tranquila. ¿En serio? Oí mi propia voz, suave como el cristal. Bueno, entonces, felicidades. Con eso, enderecé la espalda y salí del baño. Ese día, la Emily débil y humillada, que rogaba migajas de amor, murió. Todo lo que quedó fue una vengadora de sangre fría. Me puse en contacto en secreto con el único amigo de mi pasado en quien todavía confiaba. Daniel Hayes, un antiguo compañero de clase de Columbia que ahora era un abogado implacable y de alto perfil en divorcios y litigios corporativos. Juntos, comenzamos a reunir pruebas, fotos de la infidelidad de James, grabaciones de audio, incluido el mensaje de voz accidental de su asistente, los mensajes de texto provocativos de Ashley. Sacamos registros financieros detallados que demostraban que los gastos del hogar durante los últimos 5 años habían sido financiados casi en su totalidad por mis ahorros y fideicomiso personales prematrimoniales. Lo más condenatorio de todo, rastreamos pruebas de malversación corporativa y ocultación de bienes conyugales, documentando exactamente cómo James había comprado bienes raíces y joyas de lujo para Ashley utilizando empresas fantasma. Como el cazador más paciente, tendí la trampa, esperando el momento perfecto. Y esta mañana, Daniel me informó que Ashley había sido ingresada en Lenox Hill. Estaba de parto. James y su madre se habían apresurado allí. Supe que mi momento había llegado. Firmando los papeles de divorcio que Daniel había preparado, empaqué un pequeño equipaje de mano, tomé un taxi hasta el JFK, y justo antes de abordar, entregué mi regalo meticulosamente envuelto. La ola de recuerdos retrocedió lentamente. El avión navegaba suavemente a 3.500 pies. Fuera de la ventana, un mar de nubes se extendía bajo el cegador sol de gran altitud. Abrí los ojos. Los últimos rastros de confusión y dolor se habían evaporado, quemados por la luz del sol. 5 años de matrimonio, traiciones calculadas, sinceridad arrojada a los perros, dignidad pisoteada. Nada de eso importaba ahora. El juego acababa de comenzar. James, Eleanor, Ashley, todo lo que me hicieron, se los voy a devolver por completo. Con intereses. Saqué un iPhone nuevo que Daniel me había conseguido, lo encendí y me conecté al Wi-Fi a bordo. La pantalla se iluminó instantáneamente, bombardeada por docenas de mensajes y alertas de llamadas perdidas. La mayoría eran de números desconocidos. Algunos eran de Daniel. Abrí su mensaje de texto más reciente, enviado hace 5 minutos. Emily, veo que despegaste a salvo. Los medios estadounidenses están en un frenesí absoluto. Todo va exactamente según lo planeado. James te está buscando como un loco. Mantente a salvo. Manténme informado. Le respondí rápidamente. En el aire. Todo bien. Puedes lanzar la fase 2. Libera el primer lote de documentos. Después de enviarlo, apagué el wifi y cerré los ojos de nuevo. Las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa lenta y afilada como una navaja. Más de 7 horas de vuelo, repasando interminablemente mis próximos movimientos en mi cabeza, finalmente llegaron a su fin. El avión comenzó su descenso. A través de la ventana, las luces de París emergieron del anochecer, mezclándose en un brillante en familiar mar de oro. No sentí ansiedad, ni miedo a lo desconocido. Al contrario, estaba envuelta en una calma casi clínica. El entumecimiento de los últimos 5 años y la adrenalina de los últimos meses se habían fusionado en un sentido de propósito cristalino. Cuando el piloto anunció nuestra aproximación final a Charles de Gaulle, quité el modo avión de mi teléfono. Inmediatamente comenzó a vibrar frenéticamente, los timbres de notificación mezclándose en un zumbido continuo.
Miré la pantalla de bloqueo. Aparte de un mensaje de Daniel con instrucciones para mi casa segura, el resto eran alertas de noticias de última hora de CNN, Bloomberg y Twitter. Los titulares eran crueles. CEO de Miller Capital atrapado en escándalo de divorcio en vivo. El romance extramatrimonial de un multimillonario expuesto en transmisión en vivo. La alta sociedad en shock. La caída de James Miller. Perfecto. El fuego ardía incluso más caliente de lo que había anticipado. No me molesté en leer los artículos todavía. Recogí mis cosas, verifiqué 2 veces que el acuerdo de divorcio estuviera seguro y me retoqué el lápiz labial para que mi rostro pálido luciera un poco más nítido. Quería que quien me recogiera y cualquier observador oculto vieran que Emily Parker no había huido de la familia Miller como un perro apaleado, sino que había salido con la cabeza en alto. Me mezclé con la corriente de pasajeros que llegaban y salí al vestíbulo de llegadas. El aire era una mezcla de parloteo francés y perfume de duty free. Mis ojos escanearon la multitud, aterrizando rápidamente en un hombre parado a un lado con una elegante gabardina gris, sosteniendo un iPad que mostraba el nombre, Parker. Era un contacto que Daniel había arreglado, parte de una firma de seguridad privada de élite y servicios legales de conserjería que operaba en Europa. Me acerqué a él con mi maleta. Bajó la tableta y me dio una mirada respetuosa y evaluadora. Señorita Parker, soy de la firma de Hayes. ¿Cómo estuvo el vuelo? Bien, dije suavemente. Vamos al coche rápido. Hay demasiados ojos en público ahora mismo, dijo, tomando mi bolso. Lo seguí hasta el estacionamiento. El coche, un sedán Mercedes negro con vidrios muy polarizados, parecía discreto y seguro. Al deslizarme en el asiento trasero, la pesada puerta se cerró de golpe, sumergiéndonos en una burbuja tranquila y segura. El conductor no arrancó el motor de inmediato. Me entregó una tableta gruesa y encriptada por encima del asiento. El señor Hayes le pidió que revisara esto de inmediato. Es la repercusión en los Estados Unidos. 13 horas desde que terminó su transmisión en vivo. Usted es uno de los 5 temas más populares a nivel nacional. Tomé la tableta. Las portadas de los principales sitios de noticias y las redes sociales estaban completamente saturadas. Emily Parker, el divorcio en vivo, expone pruebas irrefutables de engaño. Pánico en Wall Street. Miller Capital se desploma en la apertura del mercado. El ascenso de la amante. ¿Quién es Ashley Greene? Eleanor Miller, la hipócrita del Upper East Side. 5 años de abuso. La vida de Emily Parker dentro de la dinastía Miller. Toqué el primer enlace. En la parte superior había un clip grabado de mi transmisión en vivo. Las métricas de retweets y comentarios eran astronómicas. Los comentarios habían evolucionado más allá del shock inicial. La gente estaba haciendo investigaciones a fondo, burlándose de la familia Miller y enfureciéndose en mi nombre. Alguien que afirmaba ser un ex empleado de Miller Capital publicó un hilo sobre cómo James y Ashley alardeaban descaradamente de su relación en la oficina. Los TikTokers de la moda habían destrozado el guardarropa de Ashley durante el último año, comparando sus bolsos Hermès de edición limitada y sus pulseras Cartier con los viajes de negocios de James. Lo más satisfactorio fue que alguien había investigado los absurdamente caros retiros de bienestar holístico y las galas benéficas de élite que Eleanor Miller usaba para elevar su estatus social. Un clip de audio filtrado, de origen dudoso pero que se volvió viral rápidamente, mostraba a Eleanor alardeando ante sus amigas del club de campo: mi nuera es esencialmente mano de obra doméstica gratuita que paga por el privilegio de servirnos. La narrativa había cambiado decisivamente de un simple escándalo de infidelidad a una acusación de la moralidad corporativa de James, la grotesca hipocresía de la familia Miller y una abrumadora simpatía por mí, la esposa engañada y legal. Claro, había algunos trolls misóginos comentando: se necesitan 2 para arruinar un matrimonio, o ella solo quería su dinero, pero fueron inmediatamente relegados al olvido por argumentos racionales y la furia pública. El primer lote de documentos financieros que el señor Hayes publicó. El conductor tocó la pantalla. Su fideicomiso prematrimonial financiando su estilo de vida. Se publicó hace 3 horas. El hashtag esposa trofeo financia al multimillonario es el número 1 en Twitter. Deslicé la pantalla hacia las infografías que Daniel había diseñado. Eran brutales en su claridad. Durante 5 años,
mis ahorros personales, mi herencia y mis regalías de diseño habían cubierto los costos operativos de la casa adosada, los salarios del personal, los hábitos de bienestar increíblemente caros de Eleanor y sus fiestas sociales. En contraste, las contribuciones de James a mis cuentas personales eran prácticamente inexistentes. ¿Cuál es la reacción?, pregunté, levantando la vista. Shock absoluto, el conductor sonrió ligeramente. Antes, la gente solo pensaba que James no podía controlarse. Ahora, Eleanor Miller, quien pasó décadas cultivando una imagen de la gran dama de la filantropía de Nueva York, está siendo arrastrada por el barro. La suegra monstruosa de Manhattan. Nunca se quitará esa mancha. El equipo de relaciones públicas de Miller Capital se está ahogando en demandas de una declaración. Los accionistas están amenazando con retirar su capital. Pude imaginar fácilmente a Eleanor sufriendo un colapso en la sala de espera del hospital. Valoraba su posición social más que la vida misma. Ser expuesta como una parásita que vivía a expensas de su nuera era un destino peor que la muerte. ¿Y James? Dejé la tableta a un lado, observando las luces de las calles parisinas difuminarse por la ventana tintada mientras el coche finalmente se movía. Ha perdido la cabeza. Está moviendo todos los hilos, llamando a todos los contactos en la FA y Seguridad Nacional, intentando rastrear ilegalmente su entrada a Europa. Incluso llamó a la oficina del señor Hayes, haciendo amenazas violentas, diciendo que terminaría con la carrera de Daniel si no revelaba su ubicación. Nunca cambia, espeté con frialdad. Todavía cree que puede comprar o intimidar para salirse con la suya. Hice una pausa. ¿Está Daniel a salvo? La firma del señor Hayes es una de las más poderosas de Nueva York. El alcance de James Miller no llega tan lejos, especialmente cuando la SEC ya está investigando su firma debido a la mala prensa. Está perdiendo capital. No puede permitirse luchar contra una firma de abogados de alto nivel en este momento. Bien. El coche se deslizó por las elegantes calles del Distrito 8, deteniéndose en un edificio residencial privado ultraseguro. Hemos asegurado un ático propiedad de una corporación fantasma. Seguridad 24/7, vecinos discretos. Instálese primero, luego coordinaremos el próximo ataque, dijo el conductor, ayudándome con mi equipaje. Al entrar en el espacioso apartamento, minimalista pero lujoso, caminé directamente hacia los ventanales del suelo al techo. La vista de la Torre Eiffel brillando a la distancia me llenó de una aguda y estimulante sensación de libertad. No más reglas asfixiantes de Eleanor. No más mirar la espalda fría de James. No más llevar la pesada máscara falsa de la señora Miller. Solo existía yo, Emily Parker, y el huracán que había desatado. Saqué mi nuevo teléfono, tomé una foto del horizonte parisino y se la envié a Daniel. Llegué a salvo. La vista es perfecta. Esperando que el viento sople. Sabía que en ese momento, al otro lado del Atlántico, las personas que me habían torturado estaban despiertas, ardiendo en el fuego que yo había encendido. Y esto era solo el aperitivo. La tranquilidad del apartamento fue destrozada por un timbre áspero y penetrante. Era el teléfono satelital encriptado que Daniel me había proporcionado. Solo un puñado de personas tenía el número. Estaba sentada en la mesa del comedor revisando un dossier financiero más profundo que Daniel me acababa de enviar sobre las empresas fantasma offshore de Miller Capital. Miré la pantalla, un número internacional desconocido con un código de país +1 de EU. Mi corazón dio un vuelco, luego se asentó de inmediato en un latido frío y rítmico. Había sucedido incluso más rápido de lo que esperaba. No respondí de inmediato. Dejé que el irritante timbre resonara por la sala de estar vacía 7 u 8 veces antes de que se detuviera. Un minuto después, sonó de nuevo el mismo número exacto, vibrando con una persistencia terca y desesperada. Solo entonces lo tomé, presionando el botón verde, pero no dije una palabra. Desde el otro lado llegó una respiración pesada y entrecortada, seguida inmediatamente por una voz aguda y penetrante que me había aterrorizado durante 5 años. Explotó a través del altavoz, goteando arrogancia y rabia apenas contenida. Emily, ¿finalmente tienes el valor de contestar el teléfono? Era Eleanor Miller. Incluso al otro lado del océano, sonaba exactamente igual,
con derecho y completamente convencida de su propia superioridad. Como si yo todavía fuera la nuera acobardada, con miedo de respirar demasiado fuerte en su presencia. Me recosté en mi silla, mirando el hermoso amanecer europeo, y pregunté con una voz plana y monótona, ¿quién habla? Deja de jugar. La voz de Eleanor subió una octava. Pude imaginar vívidamente su rostro distorsionado por la furia. Es tu madre. La madre de James. Víborita desagradecida y malvada. Arrastré las palabras, cargando mi tono con mucho sarcasmo. La gran señora Miller. Mis disculpas. Acabo de divorciarme. No estoy acostumbrada a la idea de que una suegra siga existiendo. ¿Había algo urgente? Eleanor se atragantó con mi tono gélido y burlón. Permaneció en silencio durante varios segundos. Todo lo que pude escuchar fue su respiración agitada. Emily, ¿cómo te atreves a hablarme así? ¿Has olvidado quién te dio un techo? ¿Quién te vistió con vestidos de diseñador? ¿Quién te dejó vivir como una reina durante 5 años? Casi me reí a carcajadas. ¿Una reina? Sí. El tipo de reina que fregaba suelos y pagaba por el privilegio de su propio bolsillo. Señora Miller, si llamó internacionalmente solo para recordarme su abrumadora generosidad, le sugiero que ahorre sus centavos. Dado que las acciones de Miller Capital se están hundiendo esta mañana, va a necesitar cada centavo. Cállate, chilló Eleanor, su voz temblaba de rabia. Todo esto es tu culpa, víborita tóxica. Esparciendo mentiras en Internet, arrastrando a James por el barro, destruyendo el nombre de nuestra familia. Escúchame. Vas a subir a un avión, regresar a Nueva York, convocar una rueda de prensa y decirle al mundo que te lo inventaste todo. Diles que estabas histérica de celos por Ashley. Vas a disculparte públicamente con James, con Ashley y con esta familia. El tono dictatorial, que no dejaba absolutamente ningún margen para el rechazo, era el típico de Eleanor. Ella sinceramente pensaba que yo todavía era la arcilla que podía moldear. Esperé pacientemente a que terminara su disparatada diatriba. Luego, lentamente, hablé. ¿Retractarme? ¿Disculparme? ¿Por qué exactamente? ¿Retractarme del hecho de que James no se acostó con su secretaria, o retractarme de que el bastardo que acaba de dar a luz no es suyo? O tal vez debería retractarme de los extractos bancarios que prueban que sus galas benéficas de 6 cifras y su estilo de vida en los Hamptons fueron financiados por mi herencia. Estás mintiendo. Todo es falso. Forjaste esos documentos por despecho, Eleanor lo negó violentamente. Pero el temblor de pánico en su voz era inconfundible, incluso a través de la conexión satelital. ¿En serio? Me reí oscuramente. Señora Miller, Internet tiene una memoria muy larga y los extractos bancarios de JP Morgan Chase no se pueden falsificar. ¿Quién cree que es más fácil de engañar? ¿Twitter o un juez federal? Silencio sepulcral al otro lado. Eleanor estaba claramente tratando de reprimir su rabia y cambiar de táctica. De repente, su voz se suavizó, lo que solo la hizo más nauseabunda. Emily, querida, mamá sabe que no ha sido fácil para ti. James es un hombre poderoso. A veces hombres como él se desvían. Es inevitable. Pero Ashley acaba de dar a luz a nuestro nieto, el heredero de la familia Miller. Nuestra sangre. Tú, como esposa legal de James, necesitas mostrar algo de gracia. Si regresas, te disculpas y arreglas esta pesadilla de relaciones públicas, mamá promete que la familia Miller se hará cargo de ti. Seguirás siendo la señora James Miller. Ashley y su hijo nunca amenazarán tu posición. Escuchen esto. La suegra comprensiva ofreciéndome a mí, la esposa legal, un trato para tragarme a una amante y un hijo ilegítimo, y perjurarme para salvar su marca. Quería darle una ovación de pie por su desvergüenza pura y sin adulterar. Señora Miller, interrumpí su persuasión nauseabundamente dulce, mi voz bajando a 0 absoluto. Primero, James y yo hemos firmado un acuerdo de liquidación matrimonial. El divorcio se está llevando a cabo. Ya no soy la señora Miller. Segundo, el hijo de Ashley es sangre Miller. ¿Qué tiene eso que ver conmigo, Emily Parker? Y tercero, y lo más importante,
Hice una pausa, articulando cada sílaba. El mayor error de mi vida fue creer que la resistencia podía ganar respeto y que el sacrificio podía comprar amor. He corregido ese error. Limpie su propio desorden y no se atreva a acosarme de nuevo. Emily, no pongas a prueba mi paciencia. La máscara de Eleanor se hizo añicos por completo. Su voz se volvió venenosa. ¿Crees que esconderte en Europa te hace segura? Te digo que James ya ha encontrado gente buscándote. Te arrepentirás de esto. Has arruinado a nuestra familia. Y me aseguraré de que nunca tengas un momento de paz. No importa dónde te escondas. Eres una nadie, una huérfana. ¿Cómo crees que puedes luchar contra nosotros? ¿Oh? ¿Amenazas ahora? Fingí curiosidad. Señora Miller. Olvidó que en el estado de Nueva York solo una parte necesita dar su consentimiento para grabar una llamada telefónica. Un fuerte estruendo resonó desde el teléfono como si algo pesado hubiera sido derribado. Luego vino la voz de Eleanor, en pánico y furiosa. Tú estás grabando esto. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué no lo haría? Repliqué suavemente. Su hijo se atreve a cometer adulterio y a tener un hijo fuera del matrimonio. Usted se atreve a usarme como criada no remunerada y como cajero automático. ¿Por qué no iba a grabar? Solo estoy siguiendo el manual de la familia Miller. Siempre es inteligente guardar los recibos. Tú. Eleanor estaba tartamudeando, incapaz de encontrar palabras lo suficientemente tóxicas. O quizás finalmente se dio cuenta de que la Emily al otro lado de la línea estaba completamente fuera de su control. Una extraña letal. Había terminado de discutir. El objetivo de esta llamada se había logrado. Había medido su pánico, la había provocado para que hiciera amenazas y había añadido otra hermosa pieza de evidencia de audio a mi colección. Señora Miller, si no hay nada más, cuelgo, dije. Oh, y páseles un mensaje a James y Ashley. El espectáculo apenas comienza. Dígales que cuiden bien de su precioso recién nacido. Emily, si tocas un pelo de la cabeza de mi nieto, te destruiré. La voz de Eleanor era un chillido agudo de terror. Relájate, espeté. No me ensuciaría las manos. El karma que han construido hará el trabajo por mí. Adiós, señora Miller. Y realmente quiero decir adiós. Ignorando sus gritos histéricos, terminé la llamada con firmeza y guardé el archivo de audio. Duración, 11 minutos y 3 segundos. Contenía amenazas, intentos de chantaje y la propia admisión de Eleanor de que Ashley había dado a luz. Me levanté, caminé hacia la ventana y respiré hondo, reprimiendo una ola de asco y furia fría. La reacción de Eleanor era totalmente predecible. Todavía vivían en una ilusión donde el dinero y el poder podían enterrar a cualquiera. Se negaban a comprender la fuerza destructiva de una mujer llevada al límite absoluto. Una mujer que había abandonado todo miedo y dependencia. Encripté el archivo de audio, lo subí a un servidor seguro en la nube y le envié un mensaje de texto a Daniel. El pez mordió el anzuelo. Audio asegurado. Comienza a filtrar rumores a la prensa de que la familia Miller está amenazando mi vida en el extranjero. Daniel respondió al instante. Recibido. Tenemos los canales perfectos. Por cierto, James está usando canales traseros para contactar a influyentes expatriados estadounidenses y contactos de Wall Street en Europa, intentando presionarte o difamarte como una exesposa histérica y malversadora. Tenemos contramedidas listas. ¿Loca? ¿Malversadora? ¡Qué cliché tan absoluto! Parecía que la firma de relaciones públicas de James en Nueva York se había quedado sin ideas y actuaba por pura desesperación. Espera con las contramedidas por ahora, respondí. Déjalo que haga un show. Que queme su capital y sus favores. Cuando crea que está ganando la narrativa, le daremos el golpe con pruebas contundentes. El latigazo le romperá el cuello. Entendido. Mantente alerta. Las amenazas de Eleanor no siempre son vacías, advirtió Daniel. Lo sé. Dejé el teléfono y volví a la mesa del comedor. Mis ojos se fijaron en la hoja de cálculo de las transacciones corporativas de James.
James, ¿te gusta hablar el lenguaje del dinero y el poder? Bien. Te masacraré en tu propio campo de batalla con tus propias reglas. Menos de 24 horas después de que le enviara esa grabación a Daniel, un desglose financiero brutalmente clínico titulado "Como la esposa trofeo financió en secreto una dinastía multimillonaria" llegó a Internet. Daniel utilizó subpilares financieros de alta gama, periodistas de investigación y cuentas masivas de Twitter. La publicación fue programada perfectamente para contrarrestar los intentos de James de difamarme a través de sus amigos de Wall Street. Me preparé una taza de té Earl Grey y abrí el enlace que Daniel me envió. Las infografías eran impecables. Sin lenguaje emocional, solo datos fríos y duros. Un gráfico de barras masivo rastreaba 5 años de gastos. Una línea mostraba la salida de mi fideicomiso personal y mis regalías de diseño directamente a las cuentas de la familia Miller y la Amex personal de Eleanor. La suma total era asombrosa. La otra línea mostraba las contribuciones de James a mis cuentas personales, una línea plana que prácticamente abrazaba el eje inferior. Cada transacción estaba anotada. Fechas, cantidades, fuentes. Los retiros holísticos de $50,000 de Eleanor en Sedona, sus ofertas de subasta de $120,000 para Birkins Vintage, lo más explosivo, pagos de dinero en secreto disfrazados de honorarios de consultoría transferidos a miembros de la familia de Ashley Greene. Autorizados por James pero extraídos de cuentas matrimoniales que yo había financiado. La reacción de Internet fue nuclear. Dios mío, ella no se casó con un multimillonario. Solicitó un trabajo como cajero automático y sirvienta. Eleanor Miller se jactaba de su riqueza generacional mientras su nuera pagaba su factura de Amex. La estafa es irreal. James Miller usó el dinero de su esposa para pagar a la familia de su amante. Metan a este hombre a la cárcel. Sec, ¿dónde están? Mi teléfono vibró. Era Daniel. ¿Lo viste? Su voz estaba ronca por la falta de sueño, pero prácticamente vibraba de alegría. Sí, mejor de lo esperado, dije. ¿Cómo están los Miller? Colapso total, dijo Daniel. El equipo de relaciones públicas de James acaba de renunciar. La Junta de Miller Capital celebró una reunión de emergencia. Varios inversores institucionales importantes fueron a su casa de los Hamptons para exigir su renuncia. Las acciones están en caída libre. James supuestamente destrozó su oficina de Manhattan. ¿Y Eleanor? Daniel se rió oscuramente. Cuando vio la lista detallada de sus bolsos Birkin en tendencia en Twitter, se desmayó. Está en Lenox Hill ahora mismo. Su presión arterial se disparó peligrosamente. No es un acto. Hay paparazzi pululando el hospital. Todos sus amigos de la alta sociedad la han ignorado por completo. Están borrando fotos de Instagram con ella mientras hablamos. Vive por la espada, muere por la espada, murmuré con indiferencia. ¿Y Ashley? Todavía en la sala de maternidad. Estaba tratando de hacer una entrevista exclusiva con algún tabloide para presentarse como una víctima que se enamoró de verdad. Pero cuando se produjo la caída financiera, perdió los estribos y le arrojó un jarrón a una enfermera. Está bajo observación psiquiátrica. No es suficiente, dije en voz baja, con los ojos fijos en el horizonte parisino. Esto solo arruina su posición social. La verdadera religión de James es Miller Capital. Su dinero. Te entiendo. El tono de Daniel se volvió muy serio. Las pistas que nos diste sobre sus empresas fantasma ilegales y las transferencias bancarias offshore. Nuestros contadores forenses están finalizando la prueba. Específicamente, cómo malversó fondos de un enorme préstamo de desarrollo inmobiliario para comprar un ático en Londres para Ashley bajo una LLC falsa. Tenemos la prueba irrefutable. Manténgala lista y cargada. Cuando se desespere de verdad, cometerá un error fatal. Entonces ejecutaremos. Mi vida en París se estableció en una rutina extrañamente pacífica. Pasaba las mañanas revisando estrategias legales con Daniel y las tardes dibujando en el parque o visitando museos. Pero lo inevitable llegó. Me reunía con un abogado de inmigración francés de élite en una cafetería discreta y de alta gama en el primer distrito. Después de que el abogado se fue, permanecí en mi mesa de la esquina,
revolviendo lentamente mi capuchino, escuchando el suave jazz que sonaba por los altavoces. La campana sobre la puerta de la cafetería sonó. Levanté la vista instintivamente y me congelé. Entró un hombre. Parecía completamente desaliñado. Su traje Tom Ford, usualmente impecable, estaba arrugado. Ojeras oscuras magullaban la piel debajo de sus ojos y una fuerte barba cubría su mandíbula. El aura arrogante e intocable había desaparecido, reemplazada por una mirada frenética y perseguida. Pero los ojos fijos en mí eran inconfundibles. Era James Miller. Realmente me había encontrado. Mi corazón se detuvo por una fracción de segundo, luego reanudó su latido rítmico y helado. Dejé mi cuchara de plata. El tintineo contra la porcelana sonó antinaturalmente fuerte en la tranquila cafetería. James se acercó a mí, su paso impulsado por una mezcla de agotamiento y rabia contenida. Se detuvo en mi mesa, proyectando una sombra oscura sobre mí. Olía a aire rancio de avión y al tenue, nauseabundo y familiar aroma de su colonia Tom Ford. ¿Emily? Su voz era increíblemente ronca. Así que, realmente te estás escondiendo aquí. Me recosté en mi silla, maximizando la distancia física, y lo miré como si fuera un indigente pidiendo cambio. Señor Miller, ¿hay algo en lo que pueda ayudarlo? Mi tono era la voz educada y monótona de una cajera de banco. La dirección formal claramente lo hirió. La mandíbula de James se apretó, un destello de pura ira en sus ojos, pero respiró hondo y tembloroso para controlarse. Señaló la silla vacía frente a mí. Tenemos que hablar. Creo que todo lo que hay que decir está descrito en el acuerdo de liquidación matrimonial, dije, tomando una servilleta de lino para secarme la comisura de la boca. Si tiene objeciones a los términos, póngase en contacto con mi abogado, Daniel Hayes, en Nueva York. Emboscarme en Europa es muy inapropiado, especialmente dada su actual crisis de relaciones públicas. Emily. Finalmente se rompió, su voz se elevó lo suficiente como para que una pareja cercana girara la cabeza. ¿Realmente vas a jugar a este juego? Fuimos marido y mujer. Marido y mujer. Solté una risa suave y hueca que no llegó a mis ojos. Señor Miller, ¿ha olvidado que su esposa, Ashley Greene, está actualmente bajo retención psiquiátrica en Lenox Hill después de dar a luz a su hijo bastardo? Necesito recordarle que nuestro divorcio está en marcha. El rostro de James se contorsionó en algo feo. Agresivamente, apartó la silla y se sentó, inclinándose sobre la pequeña mesa de mármol. Bien. ¿Quieres un divorcio? Bien. ¿Pero por qué tuviste que ir a lo nuclear? La transmisión en vivo, esos malditos extractos bancarios. ¿Tienes idea de cuánto daño le has hecho a la firma? A mí. Incliné la cabeza, fingiendo inocencia. ¿Se refiere a la caída de las acciones de Miller Capital? ¿La Junta exigiendo su cabeza? ¿Las investigaciones de la SEC? ¿Su madre sufriendo una crisis hipertensiva? ¿Esos daños? Una vena pulsaba violentamente en la sien de James. Sus puños estaban blancos bajo la mesa. Emily, sé que los últimos años no fueron fáciles. Mi madre puede ser difícil. Estaba obsesionado con el trabajo. Te descuidé. Admito que manejé mal la situación de Ashley, pero no tenías que destruirme. Podríamos haberlo manejado en silencio. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Ponle un precio. Podemos arreglar esto extraoficialmente. ¿Dinero? Ponle un precio. Ahí estaba. La filosofía central de James. Él genuinamente creía que un cheque gordo podía borrar 5 años de abuso psicológico, humillación y traición. Lo miré a sus ojos inyectados en sangre. Había pánico. Sí, miedo a perder su imperio, pero no había ni una sola gota microscópica de remordimiento genuino. James, pronuncié su nombre con calma y claridad por primera vez. ¿De verdad crees que hice todo esto por un pago? Pareció sorprendido, claramente sin esperar la pregunta. Frunció más el ceño. ¿Entonces qué más? Estás amargada. Te sientes infravalorada. Bien, lo entiendo. Pero podemos arreglar esto. Si regresas a Nueva York,
Convocas una rueda de prensa y dices que actuaste por una angustia emocional severa, que sufriste un colapso. Podemos darle un giro a esto. Te daré lo que quieras. Más dinero, casas. Incluso podríamos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Lo interrumpí, mirándolo como si fuera un insecto parlante. ¿Contigo, Ashley, y tu hijo ilegítimo? James, tu descaro es impresionante. Mi desprecio abierto lo puso pálido. Emily, no me presiones. ¿Crees que huir a París te hace intocable? Todavía tengo poder. Una llamada telefónica y puedo asegurarme de que ningún propietario te alquile. Ninguna casa de diseño te contrate. No sobrevivirás. Las mismas amenazas que su madre. Miré su rostro contorsionado. Cualquier fantasma persistente del hombre que una vez amé se había evaporado por completo. Para él, yo era solo un activo rebelde que necesitaba ser puesto bajo control. ¿Has terminado? Pregunté en voz baja. James me miró, completamente desconcertado por mi total falta de miedo. Extendí la mano y tomé mi capuchino. La taza de cerámica todavía estaba tibia. Antes de que James pudiera siquiera procesar mi movimiento, giré mi muñeca. El café expreso tibio y la espesa espuma de leche salpicaron violentamente directamente en la cara de James. Splash. El líquido marrón goteó por su afilada mandíbula, empapando el cuello de su costosa y arrugada camisa de vestir. Manchas de café salpicaron su rostro. Parecía absolutamente patético. El tiempo en la cafetería se detuvo. James se congeló, sus ojos muy abiertos con incredulidad total, como si su cerebro se hubiera cortocircuitado por completo. Jadeos resonaron desde las mesas circundantes. Los camareros se tensaron pero no se atrevieron a acercarse. Dejé la taza vacía, tomé una servilleta y limpié elegantemente una gota de espuma de mi nudillo. Mis movimientos eran tan tranquilos como si acabara de regar una planta de interior. James, miré su rostro goteante y furioso, mi voz resonando claramente para que toda la cafetería pudiera escuchar. Esa taza de café es por nuestro matrimonio muerto de 5 años. Y por tu hipocresía nauseabunda. Me incliné ligeramente. Y aquí está la respuesta a tu oferta. No quiero tu dinero y me importa un comino tus amenazas. Nunca quise compensación. Quiero que tú, tu madre y Ashley paguen por lo que me hicieron con sangre y ceniza. Ahora, piérdete de mi vista y no vuelvas a acercarte a mí o la próxima vez no será café. Sin darle otra mirada, agarré mi abrigo Hermès y mi bolso, me levanté y caminé con gracia a su lado. James seguía congelado, su rostro crispado con una rabia tan profunda que le paralizaba las cuerdas vocales. Salí al aire fresco de París. La última ilusión de civilidad entre James y yo se había roto con esa taza de café. Ahora era una guerra total. Antes de dar 5 pasos por la calle adoquinada, una voz masculina tranquila y profundamente segura habló en un inglés americano impecable a mi izquierda. Un contraataque brillante, señorita Parker. Me detuve y me giré. De pie bajo un enorme olmo había un hombre con un abrigo de cachemira gris carbón a medida. Parecía tener unos 30 y tantos años, alto, exudando un aura de discreción de viejo dinero e intelecto agudo. Llevaba gafas sin montura, sus ojos profundos y analíticos. Claramente había presenciado todo el espectáculo a través de las ventanas de la cafetería. No lo conocía, pero su mirada no se sentía depredadora como la de James, ni era la mirada de un espectador casual. Disculpe. Di un paso defensivo hacia atrás. El hombre dio un paso adelante, manteniendo una distancia perfectamente educada. Metió la mano en su abrigo, sacó una tarjeta de presentación pesada y minimalista, y me la entregó. La tomé. El texto en relieve decía, Alex Parker, socio gerente, Parker Holdings, LLC, Parker. Mis ojos se fijaron en su rostro. Mirando de cerca, había una extraña familiaridad en la estructura de su mandíbula y la forma de sus ojos. Quizás deberíamos hablar en un lugar más privado, dijo Alex Parker, su voz suave e inspirando confianza absoluta, sobre su pasado, su futuro y cómo hacer que el señor James Miller y su firma paguen el precio máximo. Una onda de choque me recorrió el pecho. El nombre Parker, el momento de su aparición. No lo conozco,
dije con cautela, apretando la tarjeta. Todavía no, respondió Alex con calma. Pero creo que sé quién eres, Emily. Y creo que compartimos un enemigo mutuo. Desde la cafetería detrás de mí, pude escuchar una conmoción, probablemente James finalmente saliendo de su shock. Quedarme allí era peligroso. Hay un salón de té privado a 2 cuadras, dije neutralmente. Camine conmigo. Alex asintió ligeramente. Lideré el camino. Mientras caminábamos, manteniendo una distancia profesional, mi mente corría. Parker Holdings. Reconocí el nombre del dossier financiero de Daniel. Era una firma de capital privado global increíblemente poderosa y notoriamente reservada. Sus recursos hacían que Miller Capital pareciera un puesto de limonada. ¿Por qué el socio gerente me estaría buscando en París? Es usted extremadamente serena, señorita Parker. Alex rompió el silencio. Dada la persecución de Miller, para tomar represalias de manera tan decisiva e inmediatamente evaluar una nueva variable. Es un instinto de supervivencia impresionante, respondí secamente. Señor Parker, usted mencionó mi pasado. Él no respondió directamente. En cambio, hizo una pregunta aparentemente no relacionada. ¿Recuerda a sus padres, Emily? Mis pasos vacilaron por una fracción de segundo. ¿Mis padres? Era el rincón más oscuro y borroso de mi memoria. Un horrible accidente automovilístico en los Berkshires cuando tenía 2 años. Eso es lo que me había dicho el sistema de acogida estatal. Sin parientes vivos, solo un par de fotos Polaroid descoloridas que guardaba en una caja fuerte. Murieron en un accidente automovilístico en el norte del estado de Nueva York cuando yo era muy joven. Mantuve mi voz firme. ¿Por qué? Alex dejó de caminar y se volvió para mirarme. La luz moteada del sol a través de los árboles le dio en la cara, haciendo que su expresión fuera indescifrable. ¿Y si le dijera que no murieron ambos en ese accidente? Dijo lentamente, con los ojos fijos en los míos. Fue como ser alcanzada por un rayo. Retrocedí, mirándolo fijamente. ¿Qué acaba de decir? Dije. Quizás, corrigió suavemente, aunque el peso de sus palabras era aplastante. He estado buscando a alguien durante 20 años, una niña que se perdió en el caos de un horrible accidente orquestado durante una brutal y hostil adquisición de la firma de mi familia. La mujer en ese accidente era la hermana de mi padre, mi tía, y su única hija. Si hubiera sobrevivido, tendría exactamente su edad y su nombre era Emily, mi tía, su única hija. Las implicaciones eran tan asombrosas que me sentí mareada. Retrocedí hasta que mis hombros chocaron contra la pared de piedra de un edificio. La fría mampostería me mantuvo en tierra. ¿Eso? Eso es absurdo. Oí mi propia voz quebrarse. ¿Qué prueba tiene? La prueba es exactamente por lo que estoy aquí. Alex metió la mano en su abrigo y sacó una fotografía vintage gastada, encerrada en una funda protectora. Me la entregó. Era una pareja joven. El hombre era guapo con ojos inteligentes. La mujer era impresionantemente elegante. En sus brazos había un bebé envuelto en una manta. La estructura facial de la mujer coincidía en un 80% con las fotos Polaroid borrosas de mi madre que había memorizado. ¿Y el hombre? Al mirarlo a él y luego a Alex parado frente a mí, el parecido familiar era innegable. Mis dedos se volvieron hielo mientras sostenía la foto. No podía respirar. Esa es tu madre, Emily. Y mi tío, dijo Alex, su voz bajando, con un matiz de un dolor de décadas. En esa foto, tú eres la bebé. Durante una crisis masiva en Parker Holdings, huyeron a una casa segura en los Berkshires para capear la tormenta. Su coche fue sacado de la carretera. Tu padre murió en el impacto. Tu madre resultó gravemente herida y desapareció del hospital. Y tú desapareciste en el sistema estatal. Me miró con una emoción intensa y complicada. Cuando el escándalo de Miller Capital estalló en los medios de Estados Unidos, tu rostro estaba por todas partes. Mi padre te vio en CNN. Dijo que tus ojos, especialmente cuando mirabas fijamente a la cámara, eran exactamente como los de su hermana.
La línea de tiempo, los registros del orfanato en Nueva York, el nombre, todo encaja. Mi mente estaba girando sin control. Esto podría ser una estafa muy elaborada. Podría ser James tendiendo una trampa extraña. Pero la mujer de la foto, la inexplicable atracción de sangre compartida que sentía al mirar a Alex. Incluso si lo que dices es cierto, me obligué a hablar racionalmente, devolviendo la foto. Han pasado más de 20 años. Apareces de la nada. ¿Qué quieres de mí? Alex suspiró suavemente. Primero, verificar, una prueba de ADN. Si consientes, podemos hacerla de inmediato y discretamente. Segundo, su mirada se endureció en algo aterradoramente agudo. Si eres una Parker, entonces la sangre Parker nunca volverá a ser humillada. Nuestra familia no perdona lo que James Miller te ha hecho. Sangre Parker. Los activos primarios de Parker Holdings son globales, continuó Alex, su voz tranquila, pero prácticamente vibrando de poder. Nos mantenemos fuera del ojo público en los estados. Pero en términos de capital y apalancamiento, James Miller es un insecto en nuestro parabrisas. Si esto era cierto, todo el tablero de ajedrez acababa de cambiar. Ya no era una huérfana aislada luchando contra un multimillonario. Pero los instintos de supervivencia que me habían inculcado durante 5 años gritaban precaución. Necesito tiempo, dije. Esto es demasiado, y ahora mismo tengo una guerra que terminar. Miré hacia la cafetería. Entiendo, dijo Alex, guardando cuidadosamente la foto. Puedo esperar y te proporcionaré el perímetro que necesitas. Miller tiene cierto alcance aquí. Pero está a punto de descubrir lo pequeño que es realmente su mundo. Además, si necesitas un equipo legal internacional verdaderamente armado para acelerar la exposición de su malversación offshore, Parker Holdings está a tu disposición. Era una oferta increíble. Daniel era brillante, pero era un hombre contra el imperio agonizante y pataleante de Miller. Si un titán como Parker Holdings intervenía, ¿por qué ayudarme a destruirlo antes de la prueba de ADN? Lo miré directamente a los ojos. Somos extraños. Alex hizo una pausa, ajustándose las gafas. 2 razones. Primero, es el mayor deseo de mi padre encontrarte, y el deber familiar lo exige. Segundo, una genuina sonrisa de aprobación depredadora tocó sus labios. Verte desmantelar el imperio Miller tú sola. Esa crueldad, esa precisión absoluta, eso es Parker puro. Nuestra familia valora la fuerza. No necesito una prueba de ADN para reconocer a uno de los nuestros. Antes de que pudiera responder, mi teléfono satelital vibró. Era Daniel. Me aparté para responder. ¿Emily? La voz de Daniel estaba tensa de furia. Ese psicópata de James acaba de dar una rueda de prensa en Manhattan. Negó todos los cargos de malversación. Y lo que es peor, presentó documentos médicos falsificados alegando que sufriste un brote psicótico debido a la infertilidad y que fabricaste los registros financieros para extorsionarlo durante un episodio maníaco. Está tratando de enturbiar las aguas. Un perro acorralado recurriendo a registros médicos falsificados para pintarme como una mujer histérica y estéril. Era tan vil, tan predecible de James. Mis nudillos se pusieron blancos, pero mi voz era puro hielo. Entendido. Daniel, prepara la opción nuclear. Los documentos de la empresa fantasma de las Islas Caimán. Todo. Contacta con la oficina de campo del FBI en Nueva York. Vamos a por el golpe final. Colgué y volví con Alex. Él claramente pudo leer el cambio en mi actitud. ¿Necesitas mis recursos? Preguntó simplemente. Miré a este hombre que podría ser mi primo. Pensé en la asquerosa rueda de prensa de James. Sus amenazas en la cafetería. Toda vacilación se desvaneció, reemplazada por un deseo total de aniquilación. Señor Parker, dije con firmeza. Consiento la prueba de ADN. Pero mientras esperamos los resultados, creo que deberíamos discutir una empresa conjunta, específicamente cómo convertir la rueda de prensa de James Miller en su ejecución pública. Hice una pausa, mis ojos ardiendo con fuego frío. Quiero que pague un precio que no pueda sobrevivir.
Alex me miró y una lenta sonrisa de reflejo se extendió por su rostro. Con placer, Emily. Busquemos ese salón de té. Creo que el señor Miller está a punto de aprender una lección muy dolorosa sobre superar su peso. La colaboración con Alex Parker avanzó a una velocidad aterradora. Mientras esperábamos los resultados del ADN, el objetivo compartido forjó una sinergia letal instantánea entre nosotros. Alex desplegó un equipo de investigadores corporativos de élite, contadores forenses y estrategas de relaciones públicas de crisis que se sincronizaron inmediatamente con Daniel en Nueva York. La desesperada rueda de prensa de James en Manhattan se convirtió en el catalizador de su destrucción final al intentar pintarme como una extorsionadora demente utilizando registros médicos falsificados. Había cometido fraude en televisión nacional. Era hora de tender la trampa final. Estaba sentada en una suite de oficina privada que Alex me había proporcionado en París, mirando un monitor que mostraba el paquete de pruebas finalizado. En una línea de videoconferencia segura, Daniel y Alex estaban ultimando la logística. Los ojos de Daniel brillaban con la emoción de la caza. Alex estaba, como siempre, completamente sereno. La ubicación, afirmó Alex, es el comedor privado del ático en el Mandarín Oriental de Nueva York con vistas a Central Park. Mañana al mediodía, hora del este. Es muy visible, increíblemente exclusivo, pero la seguridad está completamente controlada por mi gente. He alquilado todo el piso bajo el pretexto de que Parker Holdings organizará una negociación confidencial de rescate con Miller Capital. James se está ahogando en deudas y llamadas de margen ahora mismo, añadió Daniel. Está desesperado por un inversor caballero blanco. Sin duda, morderá el anzuelo. La infraestructura de transmisión en vivo está lista, continuó Alex. Cámaras 4K ocultas, enlace ascendente encriptado, imposible de interferir, estamos enviando la señal directamente a los servidores del Wall Street Journal, Bloomberg y todas las principales plataformas sociales. ¿Y los federales? Pregunté, esto era la clave. Basados en los registros bancarios offshore que usted aseguró, combinados con el análisis forense de Parker que prueba fraude bancario, malversación de fondos y lavado de dinero. Específicamente el movimiento de $30 millones de fondos de inversores de Miller Capital a LLC fantasma controladas por la familia de Ashley Greene, mis contactos en el Departamento de Justicia y el FBI han agilizado una acusación sellada, dijo Daniel con una sonrisa cruel. La División de Delitos de Cuello Blanco del FBI está informada. Actuarán en el segundo en que lo tengamos con las manos en la masa ante la cámara. La red invisible estaba perfectamente tejida. Todo lo que teníamos que hacer era guiar a la presa hacia ella. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje de texto a James desde mi antigua cuenta de iCloud, la que definitivamente aún no había bloqueado. Mañana, 12 del mediodía est. Ático del Mandarín Oriental. Hablamos por última vez sobre la retractación que quieres. Ven solo. Menos de 5 minutos después, mi teléfono sonó. Emily, finalmente te has roto. La voz de James sonó, goteando alivio engreído y arrogancia exhausta. Sabía que entrarías en razón. ¿Por qué tuviste que arrastrarnos por este infierno? Recuerda, ven solo, dije con frialdad. Por supuesto, te doy esta oportunidad, Emily. Si juegas bien mañana, retiraré los cargos de extorsión. Incluso me aseguraré de que tu pensión alimenticia sea generosa. Estarás establecida para toda la vida. Colgué el teléfono. ¿Establecida para toda la vida? Todavía no entendía que había deudas que el dinero no podía pagar. 11:50 de la mañana est. El ático del Mandarín Oriental, ciudad de Nueva York. Había volado de regreso a Nueva York en un jet privado de Parker Holdings la noche anterior, entrando en la ciudad completamente sin ser detectada. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista impresionante de Central Park. La habitación estaba preparada para un almuerzo de poder de alto riesgo, manteles blancos impecables, arreglos florales de cristal discretos. Aparte de algunos camareros, la seguridad privada de Alex y algunos ejecutivos de Parker, en realidad, los técnicos encubiertos de la transmisión en vivo, la sala estaba vacía. Me senté a la cabecera de la enorme mesa de caoba. Llevaba un traje de pantalón Alexander McQueen negro obsidiana, impecablemente cortado. Mi maquillaje era una armadura impecable. Mi expresión era de cero absoluto.
Sobre la mesa descansaba un elegante portafolio de cuero y mi teléfono, que ya transmitía la señal en vivo encriptada a millones de personas. Alex estaba sentado en una mesa lateral más pequeña, tecleando en un portátil, interpretando el papel del silencioso intermediario de poder. Daniel estaba cerca del bar, bebiendo agua con gas. 11:58 de la mañana. Las puertas del ascensor privado se abrieron. James entró. Claramente había intentado recomponerse. Un traje Tom Ford nuevo, el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Desesperadamente intentaba proyectar el aura del amo del universo, pero las profundas bolsas bajo sus ojos y el frenético tic de su mandíbula delataban su terror. Escaneó la habitación, me vio a mí, luego notó a Alex y a los demás. Frunció ligeramente el ceño, pero suavizó su expresión con una sonrisa de tiburón corporativo y se acercó a mí. Emily, dijo, tomando asiento frente a mí. Se inclinó, sus ojos se dirigieron a Alex. ¿Quiénes son ellos? Este es el señor Alex Parker, socio gerente de Parker Holdings, presenté suavemente. Él facilitó nuestro lugar hoy. Los ojos de James se iluminaron con codicia depredadora. Inmediatamente se puso de pie y le ofreció la mano a Alex. Señor Parker. James Miller. Es un honor absoluto. He estado esperando poder concertar una reunión con su firma. Sinceramente pensó que yo, de alguna manera, le había concertado una reunión de rescate como una ofrenda de paz. Alex no levantó la vista de su portátil. Simplemente asintió de forma microscópica. James bajó la mano torpemente y se sentó de nuevo, inclinándose más hacia mí, bajando la voz. Emily, hagamos esto. ¿Dónde están los reporteros? ¿Estás lista para emitir la retractación? ¿Qué necesitas que firme? Sus ojos estaban frenéticos de codicia e impaciencia. Ya estaba visualizando el fin de la crisis, la recuperación de Miller Capital y la inyección de miles de millones de Parker Holdings en su firma. Lo miré con calma. James, ¿recuerdas lo que me dijiste el día de nuestra boda en el plaza? Él parpadeó, completamente confundido. ¿Qué? ¿Qué tiene eso que ver con algo? Estamos aquí para hacer negocios. ¿Negocios? Solté una risa baja y escalofriante y lentamente abrí el portafolio de cuero. Este es el negocio más importante de mi vida. Saqué el primer documento y lo deslicé sobre la mesa de caoba. Estos son los registros de transferencias bancarias para Alter Global, una empresa fantasma offshore registrada en las Islas Caimán. Durante los últimos 3 años, usted ejecutó 17 transferencias por un total de $28 millones de las cuentas corporativas de Miller Capital a esta empresa fantasma. Desde allí, el dinero fue enviado a fideicomisos personales controlados por Ashley Greene y su hermano. Usted los registró como honorarios de consultoría y dividendos de proveedores. La falsa sonrisa confiada se congeló en el rostro de James. Sus pupilas se dilataron de puro horror. Se abalanzó sobre el papel. ¿Qué demonios es esto? Esto es falso. Una falsificación. No me detuve. Saqué el segundo documento. Esta es la auditoría comparativa de su préstamo de desarrollo de Hudson Yards. Infló artificialmente las ofertas de los contratistas para asegurar una línea de crédito de $150 millones de Chase Bank. 60 millones de eso fueron desviados a través de LLC Fantasma para comprar bienes raíces de lujo en Londres y Miami a nombre de Ashley. Esto es fraude bancario y fraude electrónico federal a gran escala. ¿Dónde? ¿De dónde sacaste esto? La voz de James se quebró. Su rostro estaba completamente desprovisto de sangre. Pasó frenéticamente las páginas. El sudor le brotaba de la frente, goteando sobre la impecable mesa. Seguí adelante. Tercer documento. Cuarto documento. Sobornos pagados a funcionarios de zonificación, mensajes de Slack entre él y su CFO orquestando la manipulación de los libros, y finalmente, una transcripción impresa de una grabación de audio de él y Ashley planeando ocultar bienes conyugales para que yo quedara en la indigencia en un divorcio. La evidencia irrefutable le arrancó el disfraz, exponiendo el podrido núcleo criminal de su imperio. Emily, me tendiste una trampa. James finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo.
Pateó violentamente su silla hacia atrás, poniéndose de pie de un salto. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su rostro contorsionado en una máscara de pura rabia demoníaca. Todo esto son mentiras. Lo fabricaste. Eres una loca, una histérica. Te demandaré hasta la ruina. Te haré meter en una prisión federal. Gritó, con saliva volando de sus labios, perdiendo completamente la cabeza. Permanecí perfectamente inmóvil, observando su grotesco colapso como un crítico de teatro viendo una obra terrible. Mentiras. Tomé mi teléfono, que había estado transmitiendo todo el tiempo, y giré la pantalla hacia él. El número de espectadores ascendía a millones. Entonces dímelo a la cámara, James, diles a la SEC, al Departamento de Justicia y al mundo entero que es una mentira. James miró la pantalla, vio el chat en vivo desplazarse a la velocidad de la luz, y miró a los camareros que se habían movido sin problemas para bloquear las salidas. Se dio cuenta del alcance de la trampa. Fue como si alguien le hubiera cortado las cuerdas. Se desplomó hacia adelante, mirando la pantalla, sus labios temblorosos, incapaz de formar una sola sílaba. Oh, casi lo olvidó. Saqué el documento final del portafolio. Llevaba el sello del Departamento de Justicia y el FBI. Basado en pruebas de gran hurto, fraude electrónico, lavado de dinero y perjurio, el Distrito Sur de Nueva York ha emitido una acusación sellada y una orden de arresto federal. En el segundo en que esas palabras salieron de mi boca, el ascensor privado sonó. Las puertas se abrieron. Una docena de agentes del FBI con cortavientos tácticos, liderados por una agente especial de rostro severo, inundaron el ático. Se movieron con una precisión absolutamente aterradora. James Miller. La agente principal ladró, mostrando su placa. Está bajo arresto por conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y fraude bancario. Manos detrás de la espalda. Dos agentes agarraron a James, golpeándolo bruscamente contra la mesa de caoba, colocándole unas pesadas esposas de acero en las muñecas. Ni siquiera luchó. Fue como si le hubieran quitado la columna vertebral. Sus piernas cedieron y los agentes tuvieron que arrastrarlo para que se mantuviera erguido. Me miró por encima del hombro. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de terror absoluto, odio e incredulidad total. James. Mi voz fue captada limpiamente por el micrófono de la transmisión en vivo, resonando por todo Internet. Este es mi último regalo de Baby Shower. Disfruta de tu nueva vida en la prisión federal. Lo arrastraron hacia el ascensor. El que una vez fue el gran titán de Wall Street parecía un caparazón roto y patético. El silencio descendió sobre el ático. Me acerqué y toqué finalizar transmisión. La operación, meticulosamente planeada durante meses, estaba completa. Daniel se acercó y me dio un fuerte abrazo. Sus ojos estaban rojos, pero un enorme peso se había levantado de sus hombros. Alex cerró tranquilamente su portátil, se puso de pie y se acercó. ¿Estás bien?, preguntó Alex. Respiré hondo, inhalando el olor de la ciudad, y exhalé lentamente, soltando 5 años de veneno. Nunca he estado mejor, dije, mirando el interminable horizonte de Nueva York. La transmisión había terminado, pero el verdadero huracán acababa de tocar tierra. Obliteraría a James Miller y todo lo que había construido, y yo, Emily Parker, finalmente había cortado las cadenas de mi pasado con mis propias manos. Las imágenes del arresto de James Miller se hicieron virales globalmente. No fue una declaración de relaciones públicas cuidadosamente elaborada. Fue su destrucción total transmitida en vivo. Su rostro ceniciento, sus rodillas cediendo mientras el FBI lo arrastraba, esa imagen reemplazó permanentemente sus portadas de la revista Forbes en la conciencia pública. Me retiré a una propiedad segura de Parker Holdings en el norte del estado de Nueva York, apagando mis teléfonos, cerrando las persianas y aislando al mundo. Mi cuerpo y mi alma estaban exhaustos como un soldado que regresa de una brutal guerra de años. No dormí. Simplemente me senté en silencio, escuchando los latidos de mi propio corazón, sintiendo una paz hueca sin precedentes. Unas horas más tarde, Daniel llamó a mi línea segura. Su voz estaba ronca de adrenalina. Emily, está hecho. A James se le negó la fianza.
Riesgo de fuga y pruebas abrumadoras. Miller Capital está muerta. La ciudad de Nueva York detuvo la cotización de sus acciones y los principales bancos han iniciado embargos de activos. Es bancarrota del capítulo 11 para finales de semana. Escuché sin emoción. ¿Y mejora?, continuó Daniel. La Junta lo despidió oficialmente y lo está demandando por incumplimiento fiduciario. Cada uno de sus compinches y parientes que vivieron a sus expensas están huyendo. En cuanto a Eleanor. Daniel se rió oscuramente. Se rumorea que estaba viendo la transmisión en vivo desde su habitación VIP en Lenox Hill. Cuando vio al FBI esposarlo, sufrió un derrame cerebral masivo. Está en la UCI. El pronóstico es sombrío. Paralizada del lado derecho, los paparazzi están acampados fuera del hospital. El imperio Miller es oficialmente cenizas. Un derrame cerebral. Súbito pero inevitable. Su hijo, su reputación, su riqueza, los pilares de su narcisismo, todo aniquilado en un instante. ¿Y Ashley?, pregunté. Daniel suspiró. Todavía en el pabellón psiquiátrico. Ella también estaba viendo la transmisión. Cuando se dio cuenta de que James iría a prisión y todos los activos que creía haber asegurado serían embargados por los federales, sufrió un colapso mental total, destrozó su habitación del hospital. Agredió a un médico. Está bajo sedación intensa. El niño fue entregado a servicios de protección infantil hasta que un miembro de la familia del Medio Oeste venga a reclamarlo. La mujer que pensó que podría acostarse para llegar a la cima de la élite de Manhattan había visto cómo su paracaídas dorado se convertía en un yunque. ¿Quién está manejando las consecuencias?, pregunté. Algún primo lejano de Miller que la Junta arrastró para firmar los papeles de la quiebra, pero se acabó. El equipo de Alex mencionó que Parker Holdings se está preparando para comprar los activos viables de Miller Capital por centavos de dólar. Apropiado, dije. Y por nuestra parte, el divorcio está finalizado en ausencia debido a su encarcelamiento. Las demandas civiles por los bienes matrimoniales que malversó han sido presentadas. Aunque su empresa esté en bancarrota, despojaremos sus cuentas personales. Recuperarás todo y algo más. Yo me encargaré del papeleo. Tú descansa. Después de la llamada, me senté en la habitación tenue durante mucho tiempo. El mal castigado. Sonaba como un cliché de película, pero ahora era la brutal realidad para las personas que me habían torturado. No sentí euforia, solo una pesada y profundamente ganada sensación de cierre. Unos días después, estaba de pie en el estudio iluminado por el sol de la finca, tratando de dibujar de nuevo, cuando el intercomunicador de seguridad sonó. La pantalla mostraba un rostro hinchado y rápidamente envejecido con ojos desesperados y nublados. Era Eleanor Miller. Estaba sentada en una silla de ruedas, envuelta en una manta, empujada por una enfermera contratada, flanqueada por dos abogados de aspecto barato. El glamour del Upper East Side había desaparecido por completo. No abrí la puerta. No presioné el botón del altavoz. Simplemente la observé mover la boca en silencio en la pantalla, rogando o maldiciendo. No podía decirlo. Sonó mi teléfono. Un número desconocido de Nueva York. Contesté, mirando por la ventana hacia la puerta principal. ¿Emily? La voz de Eleanor era un silbido húmedo y áspero, ahogado por los sollozos. Es mamá. Eleanor, te lo ruego. Abre la puerta. Déjame verte. Me arrodillaré. Emily, señora Miller, no tenemos nada que discutir, dije con frialdad. Sí, sí tenemos, se quejó. Emily, sé que me equivoqué. Fui horrible contigo. Puedes golpearme. Maldecirme. Pero James, él fue tu esposo. No puedes dejarlo pudrirse en una prisión federal. No sobrevivirá allí. Es mi único hijo. Te lo ruego. Llama al FBI. Diles que fue un malentendido, una disputa matrimonial. Te daremos todo lo que queda. Solo sálvalo. Escuchando su patético llanto, no sentí absolutamente nada. Cuando me llamó gallina estéril, ¿mostró piedad? Cuando James y Ashley planearon dejarme en la indigencia, ¿recordaron nuestros votos matrimoniales?
Señora Miller, nadie está por encima de la ley. James cometió crímenes federales y un juez federal lo sentenciará. Su ruego es inútil. No, no lo es. Si dices que los documentos fueron manipulados, si dices. Emily, por favor. El teléfono captó los sonidos de su lucha en su silla de ruedas. La enfermera tratando de calmarla. Eleanor, la llamé por su nombre de pila con dureza. El otro lado se quedó en silencio total. Escúcheme con mucha atención. Su hijo irá a prisión federal por mucho tiempo. Su imperio es ceniza. Esto es exactamente lo que se ganó. Y quiero que viva. Quiero que viva mucho, mucho tiempo. Sentada en una silla de ruedas en algún mediocre asilo de ancianos, viendo cómo todo de lo que alguna vez se jactó se desvanece en la nada. Esa es mi sentencia final para usted. Colgué el teléfono, ignorando sus gritos histéricos repentinos, y bloqueé el número. Presioné el botón del intercomunicador de la puerta de seguridad. Hay intrusos en la puerta principal causando disturbios. Hágalos retirar inmediatamente y prohíbales permanentemente el acceso al perímetro. Recibido, señorita Parker, respondió el guardia. Apagué el intercomunicador, cortando el ruido del pasado, y volví a mi caballete. La luz del sol golpeó el papel fresco y limpio. Infinitas posibilidades. Los gritos de afuera eran solo una pequeña ondulación en un vasto océano, desvaneciéndose en la nada. El polvo se había asentado. Aquellos que sembraron el viento ahora cosechaban el torbellino en sus propios infiernos privados. Y la nueva vida de Emily Parker acababa de comenzar. 3 años después, los destellos de las cámaras estallaron como flashes, mezclándose con la calidez de las luces de la pasarela y el elegante comentario francés del presentador. Estaba en el centro del Gran Palais de París, asistiendo a una recepción VIP después del debut de mi nueva línea de joyería de alta costura durante la Semana de la Moda de París. Llevaba un vestido de noche gris humo a medida, bordado con hilo plateado, un diseño inspirado en un fénix que renace de las cenizas. Señorita Parker, por aquí. Emily, ¿cuál es la inspiración detrás de la colección Resurgence? Los micrófonos se acercaron a mí, los reporteros gritaban preguntas en inglés y francés. Sonreí, respondiendo sin problemas en ambos idiomas. Esta colección representa la resistencia y el poder, dije a un grupo de grabadoras. El concepto central es que, después de soportar el fuego, después de la destrucción absoluta, uno puede forjarse en algo brillante e irrompible. ¿Eso significa que usted misma ha experimentado un resurgimiento personal? Preguntó una perspicaz periodista de Vogue. Crucé su mirada y sonreí cálidamente. Todos experimentamos altibajos en la vida. Lo que importa es tener el coraje de salir del fuego y decidir exactamente quién quieres ser cuando emerges. Al otro lado del salón, Alex Parker, cuya prueba de ADN había demostrado definitivamente que éramos primos, hablaba con ejecutivos de un conglomerado de lujo europeo. La familia Parker me había acogido por completo, convirtiéndose en mi base inquebrantable. Con su apoyo y el enorme acuerdo que recuperé de la herencia de James, mi marca, Emily P., se había convertido en una sensación global. La recepción estaba terminando. Alegando jet lag, me disculpé cortésmente de las fiestas posteriores y, flanqueada por mi equipo de seguridad, caminé hacia la salida privada. Justo antes de las puertas, me congelé. De pie en las sombras detrás de un pilar de mármol había un hombre. Casi no lo reconocí. Llevaba un traje barato y mal ajustado de un estante de descuento. Su cabello estaba rapado, sus mejillas demacradas y hundidas. El aura del amo del universo de Wall Street había sido completamente erradicada, reemplazada por la postura gris y derrotada de un exconvicto. Agarraba una bolsa de papel marrón arrugada en sus manos. Era James. Quiso dar un paso adelante, pero mi equipo de seguridad inmediatamente formó un muro, sus manos flotando cerca de sus solapas, bloqueándolo por completo. Me detuve. El pasillo se quedó en un silencio sepulcral. James tragó saliva con dificultad, reuniendo el patético coraje que le quedaba, y dio medio paso hacia adelante. Emily, señorita Parker. Su voz era seca, áspera, quebrada. Se corrigió inmediatamente, dándose cuenta de que ya no tenía derecho a usar mi nombre de pila.
Esa corrección fue el punto final de una frase muy larga. Permanecí en silencio, mirándolo como si fuera un completo desconocido pidiendo indicaciones. Yo. Fui puesto en libertad condicional anticipada. Delito no violento, hacinamiento, balbuceó, sus ojos desviándose al suelo. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Vi en los periódicos que estabas en París. Solo. Quería verte para decirte que lo siento. Lo siento mucho. Lo siento. Palabras que probablemente se había murmurado a sí mismo 1.000.000 de veces en su celda. Ahora pronunciadas en voz alta, eran ingrávidas, sin sentido. Y me tendió la bolsa de papel arrugada con manos temblorosas. Estas son algunas de tus cosas viejas. Algunos de tus cuadernos de bocetos antiguos, tu vieja cámara Leica. Mi madre, Eleanor. Ella no los tiró. Los encontré en un trastero después de salir. Pensé que deberías recuperarlos. Mis cosas viejas. Artefactos de una vida que había enterrado y cubierto. Mi jefe de seguridad dio un paso adelante para quitarle la bolsa de las manos, pero levanté un dedo, indicándole que se detuviera. Miré directamente el rostro de James. En sus ojos hundidos, había una patética y persistente esperanza, arrepentimiento, y quizás un anhelo desesperado por la vida que tiró por la borda. Señor Miller, mi voz era perfectamente clara, llevando la fría y formal resonancia de un aceo. El pasado es pasado. No tengo uso para esos artículos. Deshágase de ellos usted mismo. Crucé su mirada muerta y extinguida una última vez. En cuanto a cualquier otra cosa, no nos debemos nada desde hace mucho tiempo. No es necesario que volvamos a cruzar caminos o a hablar. Con eso, me di la vuelta, sin mirar hacia atrás, y caminé por las puertas hacia mi Maybach que me esperaba. El agudo y rítmico taconeo de Miss Lowboutin resonó contra el suelo de mármol, llevándome paso a paso lejos de un pasado lleno de mentiras, traición y venganza. No me di la vuelta. No necesitaba hacerlo. Sabía que él permanecería allí de pie en las sombras, aferrándose a una bolsa de basura, viéndome caminar hacia una luz brillante que nunca volvería a alcanzar. Y eso fue suficiente. 3 días después, estaba sentada en la cabina de primera clase de un vuelo de Air France, de regreso a JFK. Alex estaba sentado al otro lado del pasillo revisando contratos de adquisición en su iPad. Yo hojeaba ociosamente una revista de arte contemporáneo. ¿Estás segura de que no quieres asistir a la gala de premios CFD a la próxima semana? Preguntó Alex sin levantar la vista. Estás nominada. Haré que el equipo de relaciones públicas se encargue de ello, sonreí, pasando una página. Tengo una reunión con un artesano metalúrgico en Brooklyn. Estoy buscando inspiración para la nueva colección. Como quieras, dijo Alex, divertido. Por cierto, Daniel envió una actualización. La liquidación final de los activos de Miller está completa. Las cuentas fiduciarias están totalmente financiadas. Tienes suficiente capital para expandir Emily Pea estilo de vida y fragancias sin tocar el dinero de Parker. Dile gracias. Asentí. Y una cosa más. Alex dudó ligeramente. Eleanor Miller falleció el mes pasado en una instalación estatal en Queens. Se fue en silencio. No queda nadie de la dinastía Miller. Mis dedos dejaron de pasar la página por un segundo. Luego respondí suavemente, ya veo, otro fantasma en paz. ¿Y Ashley? Pregunté por pura curiosidad desapegada. Se mudó de vuelta a Ohio con el niño, dijo Alex despectivamente. Trabaja por turnos en un mostrador de maquillaje de una tienda por departamentos, viviendo en un parque de casas rodantes, según lo que dijeron los investigadores. Muy tranquila, muy pobre. Para una mujer cuya única ambición era abrirse camino hasta la élite de Manhattan, ese era sin duda un destino peor que la prisión. El avión comenzó su descenso. A través de la ventana, el icónico y extenso horizonte de la ciudad de Nueva York apareció a la vista. Esta ciudad, la ciudad que había sido mi jaula dorada durante 5 años, y la arena de mi total venganza, se veía diferente ahora. Ya no era un campo de batalla. Era simplemente otra parada en mi itinerario, una página que ya había pasado. El avión aterrizó suavemente.
Salí a la sala de llegadas de JFK, brillantemente iluminada y caótica. Nadie entre la multitud sabía quién era yo ni el huracán absoluto que había desatado en esta misma terminal hace 3 años. Yo era solo otra viajera. Pero sabía que la Emily Parker que cruzaba estas puertas hoy y la Emily que había huido con una sola maleta y un alma quemada. Eran 2 personas completamente diferentes. Ya no era un apéndice de la vida de nadie. No era una víctima y ya no era una vengadora. Simplemente era yo misma. Emily Parker. Ya no había sombras de James Miller en mi mundo. Delante de mí se extendía solo un camino interminable y brillantemente iluminado.